Sean todos bienvenidos a este nuestro podcast. Conexión. Agradecido, ¿verdad?, con nuestro Señor por la oportunidad, amor, que nos da de poder estar nuevamente a través de sus pantallas, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y como ahora ya es, ¿verdad?, parte de la casa, el pastor José. Amén, gracias al Señor que nos permite poder compartir. Entonces ya no es un invitado más, ahora ya es parte de la casa. Entonces si lo miran seguido, allá el pastor José ya es de conexión fijo, dijo. Ya firmó contrato. Ya firmó contrato y ya está con todas las de la ley. Entonces hoy, ¿verdad?, es un día muy bonito porque es el día que hizo el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en Él. Entonces hoy traemos un tema que hemos estado estudiando alrededor de esta semana y que incorporamos a don José ahí en este tema, ¿verdad?, para que también tiene bastante sabiduría, ¿verdad?, que nos apoya aquí con eso. Y si escuchan, ¿verdad?, un ruido ambiente, son los ventiladores porque ha estado haciendo bastante calor y le damos gracias a nuestro Señor por eso, que podemos también tener este clima, ¿verdad? Amén, así es. Sí, dad gracias por todo. Sí, entonces empezamos con el tema, mi amor. Claro, el tema que tenemos para el día de hoy es el poder de la lengua. ¿Qué opinan de eso? No, yo pensé que iba a seguir, ¿eh? Sí, y digo yo, va a seguir. No, sí, Pero, claro. no. Es importante decir que humanamente la lengua es considerada uno de los órganos más pequeños. Y la Biblia habla sobre esto en Santiago 3, verso 5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, que la Biblia igual menciona que es uno de los miembros más pequeños de nuestro cuerpo, pero qué grandes cosas puede hacer la lengua. Sí, imagínate que con la lengua podemos destruir, podemos dar vida, podemos bendecir, podemos construir y con la misma lengua podemos deshacer, ¿verdad? Amén, así, ¿verdad? Que importante es que podamos nosotros reconocer, como dice la palabra, un órgano tan pequeño, pero a la vez con tanto poder realmente sobre nosotros mismos y aún sobre la vida de otras personas, ¿verdad? Como bien decía Andy, con la lengua podemos nosotros motivar a una persona a hacer grandes cosas, podemos realmente edificar vidas de otras personas, pero a la vez también con la misma lengua podemos nosotros destruir la vida de muchas personas también. Sí. Sí, entonces en vez de animar, desanimamos. Así es. Entonces en vez de construir, botamos todo lo que hicimos. O muchas veces construimos, ¿verdad? Y lo deshacemos. ¿Cómo construimos? Que nosotros vengamos y oremos constantemente por una persona, ¿verdad? Y estemos pendientes del bienestar de ella. Pero medio se da la vuelta, es que viera todo lo que hizo y que le va mal por esto. Y entonces todo lo que construimos, lo botamos, ¿verdad? Lo estamos en un abrir y cerrar de ojos. Sí. Amén. Sí, entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de cosas, refrenarnos, ¿verdad? Nosotros mismos y tener ese dominio propio en nuestra lengua. Amén. Así es, pedirle todos los días al Señor que realmente nos ayude a controlar nuestra lengua. A veces somos Ayúdame, Dios mío. ¿verdad? Así como lo dijo bien la hermana Chunga. Controlar. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Sí, entonces, y muchas veces damos opiniones como que somos los más profesionales o los que no sabemos o los que somos intachables, ¿verdad? Y todos tenemos errores en la vida. No somos perfectos, así que debemos nosotros aprender a refrenarnos, ¿verdad? Pedirle al Señor que ponga un freno en nuestra boca. Amén, así es. Amor. Sí, igual la palabra, ustedes estaban hablando de refrenar, ¿verdad? También en Santiago dice 3:8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y dice adelante el 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, como hablaba Anderson, ¿verdad? Con nuestra boca, verdaderamente la lengua podemos destruir a alguien. Y dice, y maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. O sea, al final, siempre lo que estamos diciendo es relacionado a nuestro Dios de una u otra manera. Sí, y es que, ¿verdad? Nosotros, tocando el tema ya en Santiago 3:8, ¿verdad? Que nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo
que nos guíe para poder Amén. controlarla, porque si no, no pedimos la ayuda de su Santo Espíritu y con nuestras propias fuerzas no podemos, ¿verdad? Entonces constantemente nosotros debemos rogar al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe para poner ese freno, ¿verdad? Y dirigir lo que nosotros vayamos a hablar o lo que nosotros vamos a, en el ámbito que vamos a estar para hacer que nuestras palabras sean de bendición, ¿verdad? Amén. Y por eso si usted ve ahí en Santiago también pone el ejemplo del caballo, ¿verdad? Que se le pone un freno al caballo para poderlo dominar y controlar. Y la verdad es que podemos nosotros reconocer que muchas veces qué importante y necesario es refrenar nosotros nuestra lengua, refrenar lo que estamos incluso pensando de otras personas y tomarnos el tiempo realmente de reflexionar un poco antes de hablar o antes de decir las cosas. Muchas veces incluso podemos nosotros darnos a la tarea de compartir cosas que ni siquiera nos constan, Uy, ¿verdad? sí. Porque nos sentimos motivados. Hay quien incluso dice, veamos, me debería de morder la lengua antes de hablarles. Entonces, qué importante es que aprendamos nosotros a refrenar nuestros pensamientos, nuestra lengua, porque como decíamos al principio, podemos motivar a una persona, podemos edificar a una persona, pero también podemos destruir. ¿Y cuántas personas, cuántas vidas han sido destruidas por el poder de esa lengua? ¿Cuántos testimonios han sido ensuciados por el poder de nuestra lengua? Entonces Santiago dice cuán grande fuego puede, ¿verdad?, incendiar un bosque totalmente con la lengua. Este pequeño fosforito que se encendió y de repente, repito, nos tenemos que tomar el tiempo de reflexionar y pensar cuántas vidas han sido destruidas. Y lo más triste, cuántas vidas tal vez nosotros destruimos por hablar, por compartir, por decir cosas que ni siquiera nos constaban a nosotros en ese momento, ¿verdad? Y ver realmente todo el alcance que tienen los hechos que nosotros con nuestra lengua vinimos a desarrollar, ¿verdad? Sí. Amén. Y eso es muy importante, papá, porque yo siento que muchas veces esas palabras que lanzamos en contra de alguien o hablamos, muchas veces es porque estamos enojados en el momento. Así es. Hablamos a través del enojo y como tú decías, qué importante es pensar antes de, porque podemos estar hablando cosas que no son ciertas. Bien. Podemos estar dañando el testimonio de alguien solo porque nosotros estamos enojados y creemos que las cosas son así, cuando en realidad tal vez si usted investiga se da cuenta que nada que ver con lo que usted estaba pensando, diciendo en ese momento. Y diciéndoselo a más personas, no se lo queda solo usted. No, y es que ahí cuando uno habla le pone va, el adorno, ¿va? Correcto, eso es lo más triste, porque si luego usted comparte algo que de repente usted creyó ver alguna cosa, usted la comentó con alguien, pero esta persona viene y se la comenta a otra persona, ya le agregó un poco, y el otro le agregó otro poco, y cuando está acordó, ¿verdad?, ha incendiado un fuego completamente. Sí. Claro, y dicen, fue tal persona que me dijo, dice, pero el agregado no lo dijo esa persona. No, empieza o así. si no, porque quiere cuidar a otra persona, un pajarito, dice. Sí. Ah, y el sí, pajarito sí, no le sí. puso la cuarta de más que le puso usted. Ah, sí, Dice, sí, sí. dice la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, ¿verdad? Entonces vemos como lo mencionaba usted, ¿verdad? Que nosotros a veces que hacemos de un poquito, incendiamos media casa, ¿verdad? O hacemos aquella gran pelota de problema, ¿verdad? Porque no nos detenemos a pensar primero. Y cuando hablamos lo primero que se nos viene a la mente, lo que tenemos ya en la punta de la lengua. Entonces no hacemos la edificación necesaria. Porque estamos hablando, como mencionaba, del enojo, desde el resentimiento muchas veces también, y no pensamos en las consecuencias que pueda tener esto que yo voy a hablar, sino que a cómo se vaya de ahí. Y después me preguntan, no, yo no sé, a mí me dijo tal persona, y por eso y como uno le gusta repetir, Sí, es por entonces eso ya, que- sí. entonces ya no edifica el cuerpo, entonces ya no es testimonio uno. Así es. Qué bueno es que nosotros, repito, como conocedores de la palabra del Señor y que estemos todo el día siempre pidiendo al Señor la dirección de Él para que nos ayude a saber nosotros cómo hablar. Que realmente la palabra que va a salir de nuestra boca sea una palabra que va a construir, una palabra que va a edificar, una palabra que va a consolar. Hay tantas personas ocupando un consuelo, que nuestra lengua sea usada para poder consolar la vida de estas personas, para poder atraer nosotros a estas personas. De esta manera nosotros con nuestra lengua podemos llegar a ser un imán que atraiga a muchas personas hacia el Evangelio,
o lo contrario, ¿verdad? Alguien que las esté alejando cada día más, precisamente por la manera en que nosotros estamos hablando y lo que nosotros estamos hablando en cada momento. Amén, así es. Y como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Proverbios 18. Uy, vamos a buscarlo por aquí. Se me perdió. No, por aquí estamos. Proverbios 18. Aquí está. Ay, el ventilador. Aquí está. Proverbios 18, 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos, ¿verdad? Entonces vemos de que tenemos tanto poder en nuestra lengua, ¿verdad? En lo que nuestras palabras puedan llevar, ¿verdad? Puede ser tanto de bendición como de muerte. Entonces, qué importante es saber que lo que yo voy a hablar tiene que ser de vida, tiene que ser de bendición, porque si no estamos llevando muerte, estamos incendiando, como lo mencionaban. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Como mencionábamos anteriormente, es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad?, a controlar lo que vamos a hablar. Y qué importante, el versículo que usted lee dice en la segunda parte ahí, y el que la ama comerá de sus frutos. Así como puede ser un fruto que sea agradable para nosotros, un fruto que sea agradable para el Señor, también puede ser todo lo contrario, ¿verdad? Puede ser una bendición como un fruto, como también puede ser una maldición, el fruto que podamos traer. Amén. De lo que nosotros estamos compartiendo. Por eso cuando Salomón escribe en los Proverbios, él dice que tanto la muerte como la vida están en el poder de nuestra lengua. Entonces, qué importante es que nosotros pidamos al Señor que sea la vida lo que va entonces a estar en nosotros, que sea la vida lo que va a estar en las palabras que nosotros vamos a transmitir, para que no llegue el momento en que tengamos que arrepentirnos de aquello que nosotros hemos dicho, sino que podamos tener gozo de ver las personas levantarse, de ver las personas prosperar, de ver las personas alcanzando el éxito como fruto agradable de aquello que nosotros hablamos en su momento, ¿verdad? Amén. Sí, porque tenemos que hablar la vida, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? En primer, la verdad de Dios. Tenemos que, nuestras palabras tienen que ser palabras que levanten, ¿verdad? Que animen, que den vida, que den fe también, porque nosotros debemos ser esos emisarios, ¿verdad? Para que también nosotros seamos de testimonio y que a través de lo que nosotros hablamos, otras personas también puedan crecer en su fe. Sí, decía un predicador que estaba escuchando la vez anterior, que dice que para conocer a una persona usted ocupa hablar con ella que unos 10 minutos, y de acuerdo a lo que usted escuche que esa persona está diciendo, usted va a saber si eso tiene sentido con lo que ella dice que es, porque muchas veces, como lo decíamos, ¿verdad?, al hablar, si solo nuestra boca solo sale queja, solo sale murmuración, solo sale enojo, ira, entonces ¿realmente estamos siendo llenos del Espíritu Santo o no? Porque como decíamos, no estamos siendo bendición para alguien más. Si solo estoy quejándome en todo el tiempo y sé que Dios me ama y Dios me bendice, entonces ¿por qué solo hay queja en mi boca? Entonces es importante también medir nosotros como hijos de Dios cuando hablamos con alguien más fuera de la iglesia, cuando hablamos en el trabajo, en la universidad, en la colonia, donde sea que vivamos, ¿qué estamos diciendo? Porque si el vecino se queja, ay, qué fea esta calle, yo digo, ay, sí, qué fea esta calle. En vez de decir, no, pero tal vez van a ir a arreglarla, hay que orar para que la arreglen. Cambiar esas pequeñas palabras y ya cambia la mentalidad de uno. Y dice, sí, hay que orar o hay que ver qué se puede hacer para arreglarla. Pero si nos volvemos y seguimos reproduciendo esa queja, no vamos a traer nada bueno a nuestras vidas. Sí, es que una de las quejas principales que he escuchado es que estoy fregado, estoy sin pista. Y nosotros... Yo estoy igual, dije el otro. El otro, ajá. O yo estoy peor. Pero vos tenés pero yo estoy más fregado. Dice, yo estoy más yo ando aquí. Y se empiezan ellos solos a condenar, ¿verdad? Y en vez de decir, no, todavía no me han venido las bendiciones. Todavía estoy luchando con esto, pero voy venciendo, ¿verdad? Pero no, empieza la murmuración, ¿verdad? Y esa queja de que estamos reventados, estamos hules. Y como lo mencionábamos, la palabra, la lengua es la que da vida
y también puede dar la muerte, ¿verdad? Sí. O la riqueza y la pobreza, ¿verdad? Amén. Porque La bendición o la maldición. sí, como la decimos, bendición está o la mal, maldición, sí. ¿verdad? Porque si nosotros mismos nos estamos atando, no necesitamos que nadie más nos diga nada, porque nosotros mismos nos estamos echando a carretada. En vez de decir, no, yo soy un hombre bendecido, solo estoy esperando que Dios me envíe las bendiciones en el momento correcto, en su tiempo perfecto, ¿verdad? Amén. Pero no, nos preocupamos o otra cosa es que empiezan, sí, es que este país está fregado. Fregado está usted, yo no. Yo estoy esperando mis bendiciones. Entonces, sí, porque si nosotros empezamos a darle cabida a esas palabras que vienen de otras personas y van haciendo un nidito dentro de nosotros, ¿qué vamos a cosechar? Lo malo. Entonces, yo no quiero cosechar cosas malas, quiero que mi vida sea fruto del Espíritu Bendecida. Santo, ¿verdad? Y Amén. sea una bendición de Dios. Amén. Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 4, 11 y 12, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Qué importante, ¿verdad? Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabras, lo primero que le dice, ¿verdad? Sí. Qué hermoso es cuando, como ustedes lo han manifestado, podemos nosotros ser ejemplo de estas personas en la palabra que está saliendo de nuestra boca. Y de hecho, cuando de nuestra boca sale bendición, cuando de nuestra boca sale edificación, cuando de nuestra boca sale consuelo, salen palabras de alabanza, salen palabras de adoración al Señor, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas personas van a querer estar con nosotros, muchas personas Amén. quieren estar Amén. con aquella persona que dirían en el mundo, podría decir, es una persona de un pensamiento positivo. Ah, Un pensamiento positivo. Como cristianos sabemos que es porque estamos realmente viviendo bajo el gozo, bajo la fortaleza, bajo la cobertura del Señor. Y eso nos ayuda entonces a poder comprender y a poder hablar de una manera en que siempre vamos a estar edificando nuestra vida, edificando la vida de otras personas y glorificando, ¿verdad?, al Señor. Al final Pablo le dice a Timoteo, que no solamente que esto te mando, le dice, esto enseña a los creyentes que puedan ver tu testimonio, que puedan ver tu ejemplo. Y al final el último versículo le dice, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todo aquel que te oyere. Qué importante, ¿verdad? Saber que con nuestras palabras nosotros podemos incluso alcanzar a otras personas para Cristo. amén. Que otras personas puedan alcanzar también la salvación en Cristo. Que otras personas, como decía al principio, puedan levantarse. Hay muchas personas que están sumidas en tristeza, que están sumidas en desesperación. Hay personas que están desconsoladas. Hay personas que se sienten no amadas, que se sienten abatidas. Y con nuestra palabra nosotros podemos ayudar a edificar esa vida y levantarla. Que la persona pueda darse cuenta a través de nuestras palabras cuánto amor hay de Dios para él. Cuántas cosas Dios tiene preparadas para él. Cuántas cosas Dios quiere hacer para él. Y cuán importante es, por lo tanto, su vida para ese Dios que le ama y para nosotros que le amamos también. Y por ende estamos ahí. Entonces podemos nosotros usar nuestra lengua para edificar la vida de esa persona. Amén. Y para levantarla. Y realmente creo que como hijos de Dios no hay mayor gozo que ese, ver una vida levantada, ver una vida transformada, de repente una vida que se estaba perdiendo, que se estaba consumiendo de esta manera, pero que a través de las palabras que Dios pone en nosotros, porque Él es quien las pone, podemos levantar esa vida para que sea transformada. Amén. Y es como decías, amor, de que los primeros 20 minutos que uno conoce a una persona sabe de qué está lleno, ¿verdad? Y el episodio pasado nosotros hablábamos de qué estábamos llenos. Pero para ir a hablar, ¿verdad? A llegar al punto, como usted lo menciona, de llegar a dar esa palabra de amor, de salvación, esa palabra que transforma, nosotros también debemos ser llenos de su palabra, de su gozo, de su paz, de su Santo Espíritu, porque de esa forma nosotros llenamos y vamos a hablar, ¿verdad? Porque eso es lo que nuestro corazón va a hablar, ¿verdad? Es la palabra de vida, esa palabra de bendición, esa palabra que transforma, esa palabra que reconstruye todo y la palabra que edifica. Pero si nosotros seguimos consumiendo el mismo contenido, lo mismo todos los días y no nos estamos llenando verdaderamente de la palabra de Dios, ¿cómo yo voy a ir a una persona y decirle que que quiere volver a los pies de Cristo, a darle palabra de amor de Dios? Si no la tengo ni yo, entonces también mi boca, mi lengua va a hablar lo que yo soy. Entonces,
¿qué más importante que la vida de Dios en nosotros, estarnos alimentando constantemente, ¿verdad? De su palabra, en oración, y llegar al punto donde queramos compartir a todo mundo, ¿verdad? De que estamos realmente llenos de ese amor, y que nuestra boca, que nuestra lengua sea, que dé testimonio, ¿verdad? De Dios. Amén. También la palabra del Señor dice, de la abundancia del corazón Habla habla la la boca, boca. ¿verdad? Qué importante, porque como lo hemos estado manifestando, a través de lo que nosotros hablamos, también las personas nos van conociendo a nosotros Sí. mismos. Sí. Y van conociendo a este Dios del cual nosotros cada día estamos compartiendo. Estamos tan llenos de la palabra del Señor, estamos tan llenos del amor de Dios, estamos tan llenos y con tanta fe creemos realmente en aquello, que entonces podemos nosotros compartirlo y la gente puede recibirlo de una manera que de verdad va a ser una bendición para cada uno de ellos. Amén, así Amén. es. Y muchas personas lo dicen, ¿verdad, papá? Cuando tú das una palabra o algo, le dicen, verdaderamente yo quería escuchar eso, yo siento que viene de Dios esa palabra que usted me está dando, porque Dios conecta a las personas, Amén, ¿verdad? Y Él sabe amén. en qué momento uno debe enviar un mensaje, en qué momento uno debe decir ciertas cosas a las personas, y que esa palabra llegue justo a tiempo. Qué importante, así como ustedes dos lo decían, llevar palabras de bendición, palabras que edifiquen, palabras que llenen, y que nuestro testimonio sea verdaderamente que concuerde, ¿verdad? Con esas palabras Sí. en todo momento, que lo que digamos verdaderamente lo hagamos también, vivir conforme al corazón de Dios. Amén, que sean esas palabras de Dios para las personas, ¿verdad? Amén. Muchas veces nos ha tocado aconsejar a diferentes personas, jóvenes o niños de repente, y ellos casi siempre están esperando escuchar lo que ellos Ellos quieren quieren. escuchar. Sí. Y a veces a mí Cierto. me ha tocado que me dicen, ay, pastor, pero es que usted solo de la Biblia me va a hablar, o solo con la Biblia me sale. Y tengo que llegar al punto de decirle, ¿por qué lo hago? Porque realmente lo que yo piense o lo que yo quiera decir no es importante. Es importante lo que Dios quiere decirte Sí. en este momento. Amén. Y que podamos nosotros entenderlo de esa manera. Es Dios quien quiere hablar y es Dios quien quiere decirle eso a esa persona. Entonces, esto es realmente lo importante, lo que Dios quiere decirle. Amén. ¿verdad? Amén, sí, porque nosotros podemos decir muchas cosas desde nuestra emoción, ¿verdad? Así es. Pero lo que realmente vale, como lo mencionaba, es la palabra de Dios. Sí, poder Amén. compartir la palabra de Dios. Sí, y es que las personas nos conocen, ¿verdad? Nos van conociendo en la forma que respondemos, la forma que hablamos, la forma en que hablamos en momentos difíciles también, porque no es fácil a estar en un momento difícil y estar quejándose y murmurando. O ver a que un hermano está en un momento difícil y sí, por eso te pasó. En vez de levantarlo, en vez de decirle Dios te ama, Dios tiene los brazos abiertos, no, vamos a condenarlo, y lo que necesita la persona y a lo que nos mandó Dios es a restaurar. A restaurar, a levantar, correcto, sí. Sí, entonces muchas veces creo que nos equivocamos de nuestro papel y nos ponemos a juzgar, ¿verdad? Entonces hay que pensar bien, hay que tomar ese tiempo para orar y dar una respuesta, o llamarse al silencio, ¿verdad? Amén, amén. Como decía, como dice Santiago, refrenar nuestra lengua. Refrenarla. Sí. Miren, a veces somos tales que estamos, conocemos un secreto, conocemos algo de alguien y somos tales que estamos hasta esperando que las personas nos pregunten para poder nosotros emitir o decir lo que nosotros sabemos. Soltar el ¿Verdad? juicio. Correcto, soltar el juicio. Entonces, qué bueno es saber refrenar nosotros nuestra lengua, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos ayude a controlarla. Claro, porque es que como a mí hay algo que sí me llamaba bastante la atención en el libro de Santiago, que dice que los grandes barcos, ¿verdad? También son manejados hasta donde quiere el capitán a través del timón, ¿verdad? Ujú. Entonces imagínese un gran barco por un timoncito, póngale que sea de esta altura, que unos 2 metros, por mucho, y un barco ¿cuánto tiene de largo y de alto? ¿Cuánto es de profundo, verdad? Entonces, y es movido, ¿verdad? Hasta donde quiere el capitán. Amén. Entonces, vemos que así nosotros también, ¿verdad? Como lo mencionabas, amor, el libro de Santiago, nadie puede, ¿verdad?, controlarla. Pero lo que sí podemos hacer es pedirle Dios, dirección al sí. Espíritu Santo para que Él nos ayude a controlarlo y poder hablar, ¿verdad?, la palabra que Él nos ha enviado, que es palabra de bendición. Amén. Aquí en Santiago 3, versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ¿verdad?
Y es claro, dice, todos ofendemos muchas veces Sí. y de muchas maneras, ¿verdad? Hay que pedir al Señor sabiduría para hacer este tipo de personas, como es Santiago, así, que seamos capaces de refrenar nuestra lengua cuando hay que refrenarla. Amén, así Yo es. creo que algo importante también es que muchas veces, ¿verdad? Como decíamos, que hablamos a través del enojo. Bueno, como padres, ¿verdad? Si tienen hijos ahí, saben que a veces cuando el papá está enojado, suele decir palabras hacia el hijo en base a su enojo. Por ejemplo, puede decirle, vos no servís para nada, o vos no sos inteligente. Y esas palabras quedan guardadas en el corazón de ese niño y cuánto daño pueden hacerle. Entonces también qué importante es que cuando hacemos esto, reflexionar y también pedir perdón. Y decirle al niño, porque todos nos enojamos y en algún momento quizás no logramos refrenar nuestra lengua y hablamos, pero qué importante es después reflexionar y acercarse y decirle, mira, te pido perdón, estaba enojado, eso no es real, lo que yo te dije no es cierto, porque eso también ayuda a restaurar ese corazón que de una u otra forma herimos. Amén. Si es que las heridas que causamos con las palabras, ¿verdad? Son como decía un amigo, son eternas porque mi mamá me dijo esto, No mi lo- papá me dijo esto, y yo, ya lo perdonaste, ya sanaste esa herida, ¿verdad? Porque también uno tiene que aprender a sanar, ¿verdad? No Sí. solo, sí, es que tu papá, sí, ¿cómo te dijo eso? Sino que ya perdonaste. Y recordar que hay palabras que pueden hacer más daño incluso que un golpe. Sí. ¿Verdad? Ujú. Un golpe de repente deja un moretón, pero ese moretón pasa. Pero hay palabras que perduran para siempre en la vida de una persona. Así Entonces es. hay que tener nosotros cuidado, nosotros que conocemos del Señor, que algunos somos Amén. líderes, de repente pastores o maestros, líderes de alguna manera dentro de la congregación, que estamos trabajando con tantas personas en la congregación, pedir siempre sabiduría del Señor para que seamos nosotros agentes, medios que Dios pueda usar para ayudar y contribuir realmente a la bendición de estas personas, Amén. ¿verdad? Amén, así Como es. maestro de niños estuve tantos años trabajando con niños y recuerdo muchas veces acercarme a algunos de los niños cuando los miraba que no estaban participando en las otras actividades con otros y con tristeza escuchar que el niño me decía, no, profe, es que yo no sirvo para nada. Y le decía yo, ¿y por qué dices esto? Y me decía, porque fulano me lo dijo, que yo no sirvo, fulano me dijo que yo no puedo. Y me tocó en ese momento sentarme con el joven, con el niño y decirle, creo que si realmente quieres hacerlo, puedes hacerlo. Y creo que tienes la capacidad para poderlo hacer, para poder aprender y para poder levantarte. Amén. Y ver con gozo realmente con el tiempo, tal vez en un momento con el tiempo, ver cómo ese niño se levantó, ver cómo Gloria ese a niño Dios. comenzó a hacer aquellas cosas que él decía que no podía hacer porque alguien le había dicho que no podía hacerlo. Ver con gozo que realmente esa palabra que fue manifestada en ese momento sirvió para edificar la vida de esa persona y para levantarla, ¿verdad? Amén, Para así levantarla. es. Sí, entonces, ¿verdad? La lengua realmente revela, como lo mencionábamos, lo mencionaba usted, revela lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces es bien importante saber de qué nos estamos llenando para hablar sí. de Dios, de hablar de su Amén. bendición, ¿verdad? Amén. Con esto yo creo que ya vamos cerrando. Lo último que quieras decir, amor, don José. Claro, sí, yo digo que es necesario pedir cada día desde que nos levantamos, ¿verdad? Amén. Pedirle a Dios que nos ayude en ese día a poder controlar nuestra lengua, que las palabras que salgan sean de bendición, sean de ayuda para las personas y que con nuestras palabras, como lo han mencionado ustedes, podamos levantar vidas, podamos hacer que las personas se sientan especiales y recuerden su valor, ese valor que Dios les ha dado. Amén, así es. Así que si queremos, ¿verdad?, cambiar nuestra manera de hablar, primero debemos dejar que sea Dios quien transforme, ¿verdad?, nuestra vida. Amén. Cerrando, le decía Pablo también a Timoteo a través de la primera carta y la segunda carta, muchas veces lo repite, y dice, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, ¿verdad? Dando la importancia que tiene esta palabra del Señor y que podemos compartirla con la seguridad de que realmente es lo que el mundo necesita. Amén, así Amén. es. Bueno, con esto nos despedimos. Dios les bendiga. Dios Dios les les bendiga. bendiga.